La primera luz del amanecer se derrama sobre el desierto en un silencio tan delicado que hasta el aire parece inclinarse. Las pirámides, vastas y pacientes, despiertan bajo un velo pálido de polvo dorado. Sus sombras se alargan como gigantes dormidos, y desde la base de una de ellas, la gran pirámide de Keops, surge un aliento. No es viento, ni calor, sino algo más antiguo, algo vivo. Los antiguos lo llamaban Ka, la fuerza vital de todas las cosas. Para ellos, la piedra no estaba muerta. Recordaba. La voz del narrador flota lentamente entre la calma de la mañana. La gran pirámide, construida hace más de 4000 años, ha permanecido en pie más tiempo que la mayoría de las memorias humanas. En su corazón, las cámaras se alinean con una precisión que no pertenece al azar, cada pasaje refleja un cielo antiguo, cada eje apunta hacia las estrellas del cinturón de Orión, las mismas que representaban a Osiris, dios del renacimiento. En aquel tiempo, se creía que esas estrellas eran puertas hacia la eternidad, caminos por los cuales el alma podía ascender. Y sin embargo, bajo esa estructura perfecta, hay un rumor persistente, el de algo escondido más abajo, más profundo. Algunos registros antiguos hablan de ello. Exploradores del siglo XIX escribieron el soplo de aire fresco saliendo de una grieta sellada, el eco hueco donde debía haber piedra sólida. Los arqueólogos modernos discuten si existe una cámara desconocida bajo la base de la pirámide, un espacio sellado desde el tiempo de los faraones. En textos olvidados se menciona una casa del aliento, un lugar donde se pronunciaban los últimos ritos de resurrección. Tal vez era metáfora. Tal vez no. Descender a ese lugar es entrar en la respiración del tiempo. El aire se enfría, la luz de la antorcha tiembla. En las paredes emergen espirales, ojos, cañas, símbolos del Ankh, del Ka, del Ba, vida, esencia, alma. No son decoración, son plegarias talladas en geometría, lenguaje convertido en fe. Los constructores del Nilo no edificaban para los vivos solamente, edificaban para la memoria. Creían que la pirámide era un ser que respiraba, una máquina del espíritu. Al llegar a la cámara, el silencio vibra. No es vacío, sino resonancia, la piedra murmura un pulso, como si la tierra soñara. Quizá allí se realizaban los rituales del paso al otro mundo, sacerdotes de lino blanco pronunciando nombres que abrían el aire, incienso de cedro ardiendo, una llama reflejada infinitas veces en las paredes pulidas. A través de la forma perfecta del monumento, la unión entre cielo y tierra, creían que el alma podía renacer en luz. La ciencia moderna confirma parte del misterio. La gran pirámide está alineada con el norte verdadero con una precisión asombrosa, y dentro de la cámara del rey, las vibraciones resuenan a frecuencias que hacen temblar el pecho humano. Los antiguos no lo habrían llamado física. Lo habrían llamado comunión. Para ellos, el sonido era sagrado, una puerta. Cada nota, un puente hacia lo invisible. Y así persiste la idea, que bajo este coloso de piedra aún respira una cámara oculta. Tal vez solo haya polvo y espacio. O quizá, en ese silencio sellado, aún flote la memoria de todas las voces que allí hablaron, sacerdotes, obreros, reyes, su aliento atrapado entre los átomos del tiempo. La pirámide no sobrevive porque desafíe la muerte, sino porque la abraza. Cada amanecer añade una capa de recuerdo. Cada noche entierra otro secreto bajo la arena. El sol se retira. El aire se espesa con su propio calor. Uno puede sentirlo, el exhalo lento de la piedra, el pulso bajo el suelo del desierto. Tal vez solo sea el viento filtrándose entre grietas invisibles. O tal vez sea la respiración de la tierra, recordando lo que alguna vez fue. El pensamiento asciende por el pasaje, elevándose hacia el exterior, hasta la claridad dorada del crepúsculo. El desierto duerme. La pirámide permanece inmóvil, pero dentro de ella el tiempo aún respira. Un corazón de silencio late en la oscuridad. Y la pregunta queda suspendida, como incienso en el aire tranquilo. Quienes duermen junto a ella sueñan con flotar sobre mares de niebla, con mirar la tierra desde arriba. Un geólogo escribió que al amanecer oyó un suspiro, como si la piedra exhalara.
Su grabadora no captó nada. En su último cuaderno dejó una frase: no es piedra. Es recuerdo. Los mitos dicen que cada 1000 años, cuando el Sol y Sirio ascienden juntos, la piedra despierta. No se mueve ni habla, pero el aire a su alrededor brilla, recordando el día dentro de la noche. Por una hora, su superficie se vuelve transparente y en su interior aparecen imágenes: polvo en espiral, estrellas naciendo, un vacío inmenso que parece reconocernos. Los testigos guardan silencio, no pueden explicarlo. Solo dicen que fue como ser recordados por el cielo. Quizá eso sea la piedra, un resto de unión, una memoria del instante en que la tierra y el firmamento eran uno. Los antiguos creían que toda materia conserva su origen, y que este monolito es la prueba, el eco sólido de aquel primer abrazo. Tocar su superficie, decían, despierta la parte del cielo que aún duerme en nosotros. Al anochecer, el viento se enfría. La piedra vuelve a brillar débilmente, pulsando al compás del aire. Las estrellas se reflejan sobre ella hasta confundirse con su resplandor. Por un instante, cielo y piedra son lo mismo, una idea que se mira a sí misma. Luego el brillo se extingue, y solo queda el silencio. Pero en ese silencio hay un zumbido, una vibración tan antigua que el oído no alcanza. La tierra escucha, el cielo responde, y la piedra sigue velando, soñando el cielo que una vez fue. La noche vuelve a cubrir las arenas, y los ecos de estos mundos olvidados comienzan a desvanecerse. El aliento de la piedra, la voz de los constructores, las ciudades que soñaron, todo se disuelve en el murmullo de la eternidad. Quizá nada se perdió, quizá su memoria solo duerme dentro de nosotros, esperando el silencio que permite oír de nuevo. La historia, cuando se susurra, deja de ser registro, se convierte en pulso, en el latido de algo que jamás terminó. Bajo nuestros pies, bajo el polvo de los imperios y el silencio del tiempo, la tierra recuerda cada palabra pronunciada alguna vez a las estrellas. Y si escuchamos con calma, en el límite entre el sueño y la vigilia, tal vez también podamos oírlo, ese voto callado de luz y sombra que aún repite a través de los siglos: nada está olvidado, solo espera ser recordado. Dejaron los constructores un secreto que aún respira bajo la piedra. Tal vez nunca debía ser encontrado. Tal vez solo debía ser escuchado, suavemente, entre los sueños. La noche llega como una cortina de seda, y el desierto exhala su calor hacia las estrellas. Sobre una mesa de madera, dentro de una celda de piedra gastada, un mapa se despliega junto a la llama de una lámpara. Su superficie no es solo tinta, sino algo más antiguo: diminutos alfileres de luz cosidos al pergamino, hilos pálidos que brillan como escarcha. Un monje lo custodió, dicen los márgenes. Un peregrino lo siguió, murmura la memoria. Y en algún punto entre la oración y la geometría, el mapa aprendió a respirar. No es un plano de caminos. No muestra veredas de caravanas, ni pozos, ni fronteras. Solo constelaciones, trazadas como si el cielo hubiera sido bajado al regazo del escriba y delineado con la pluma de un pájaro nocturno. Orión avanza con sus 3 estrellas del cinturón, brillantes como cuentas de vidrio molido. Al oeste, un río de luz se curva, la antigua Vía Láctea, el Nilo celeste. Y allí, en una dispersión cuidadosa más abajo, pequeños diamantes señalan no estrellas, sino piedras, pirámides, mastabas, tumbas silenciosas alineadas con una disciplina que parece oración. La historia se mueve en luz de vela. Un hermano erudito, sin nombre, como lo están los verdaderos buscadores, posa los dedos sobre el pergamino y siente la aspereza donde las estrellas fueron punteadas. Recuerda lo que enseñaron los viejos, que en Egipto el cielo no era techo, sino gramática, que los constructores escuchaban el firmamento como un coro del templo. Los ejes de la gran pirámide apuntan hacia Orión y hacia Sirio, la estrella de Isis, que anunciaba la crecida. En Tebas, un techo de arquitecto real fue pintado con constelaciones. En Dendera, un zodiaco de piedra gira como plegaria. Si la tierra es un cuerpo, piensa, el cielo es su aliento. Y este mapa, quizá, es una inspiración atrapada en la piel. Acerca la lámpara. Entre los puntos de Orión y la curva pálida de la Vía Láctea, una línea tenue,
casi borrada, corre en ángulo. No es camino, no es río. Es una instrucción. La sigue con la vista y comprende que la línea atraviesa una secuencia de templos como si tocara cuentas de un rosario: Saqqara, Dasur, Giza, escalón, quiebre, cúspide, un patrón de ascensos y silencios. La línea no le pide viajar, le pide atender. Cada lugar está puesto como sílaba en una sola palabra, palabra que la noche repite sin voz. Sale de la celda pasada la medianoche. La luna es un cuenco fino, espolvoreado de leche. En el patio, las sombras de los arcos son libros cerrados por sueño. Recuerda un mito que copió: antes de la primera piedra, un dios enseñó a leer el cielo como los agricultores leen el agua, y al cazar ángulos de piedra con ángulos de estrellanza, el tiempo podía moverse más suave. Ha visto disputas derramarse en márgenes, batallas de tinta que mueren en el mismo silencio. Pero el mapa que sostiene no discute. Zumba. Camina más allá de los muros hacia una loma donde los espinos guardan su propio consejo. Inclina el pergamino hacia la bóveda. Un viento vaga por la hierba. Las posiciones coinciden más de lo razonable. Orión se inclina donde las pirámides se inclinan, el río de plata arquea donde arquearía el río oscuro de la tierra. La memoria pliega memorias. Arrodillado, entiende que el mapa no mide distancia. Mide disposición. La línea que atraviesa los monumentos es un camino de umbrales interiores, cada piedra, una iniciación, cada alineación, un aliento tomado más hondo. Cierra los ojos. En esa oscuridad sin prisa, las imaginaciones se abren como puertas. Una columnata al amanecer, sombras retirándose en paralelo, el canto de los sacerdotes elevándose en sílabas medidas. Una plomada, un cubo pulido, el polvo besando los tobillos. Un sacerdote astrónomo alza una vara al cielo, esperando que la estrella toque su marca. Cuando lo hace, sonríe el gesto pequeño de la verdad encontrando paciencia. Debajo del rito, la convicción más simple: el alma camina mejor cuando el mundo está afinado. El erudito regresa a la mesa al alba. La luz pálida adelgaza la llama. Estudia los detalles más mínimos, marquitas junto al grupo de Giza que podrían ser anotaciones o cicatrices. Humedece la caña y sigue la escritura casi invisible: no a dónde ir, sino cuándo escuchar. Otra, más abajo en el margen: la noche es maestra de medidas. Las frases se sienten menos como notas que como votos. Alisa el pergamino, y en ese alisar, algo cede. La línea que creyó ruta se vuelve costura, la costura, bisagra. Comprende, con una quietud sin nombre, el mapa se abre hacia adentro. Es un pasaje no por la arena, sino por la tensión. Sigue a Orión para aprender proporción. Sigue a Sirio para aprender retorno. Sigue la curva de la Vía Láctea para aprender paciencia. Y en cada templo, coloca tu aliento en la geometría hasta que la geometría respire de vuelta. Los constructores tal vez lo llamaron de otro modo: la lengua es antigua y está suave de uso. Él lo llama escuchar. El sol derrama su oro sobre la página, y las estrellas en el pergamino se apagan en puntos inocentes. Enrolla el mapa con cuidado, como quien arropa a un niño, y anúa la cuerda con los movimientos ordinarios de un hombre ordinario. No hay nada que proclamar, nada que exhibir. Sin embargo, los pájaros del patio suenan distintos, como si cantaran desde un pliegue más hondo de la mañana. El mundo no ha cambiado, su borde sí. Quizá el mapa vuelva a esconderse. Quizá se pierda, o arda, o sea mal leído hasta volverse ruido. Tal vez no importe. Algunas voces solo hacen eco cuando estamos listos para escuchar. Deja la puerta de la celda entornada, la lámpara enfriándose en silencio. Afuera, Orión ya palidece y el cuenco fino de la luna ha vertido su luz en el día. La sombra espera donde siempre, no como amenaza, sino como misericordia, el fresco detrás de la llama. Da un paso dentro de ella, y el oyente deriva a su lado, no hacia una respuesta, sino hacia una cadencia: aliento, piedra, estrella, aliento otra vez. El mapa se cierra sin cerrarse. La noche no termina, se pliega. Y en ese pliegue, una suave incertidumbre permanece como bendición.
Cuando la luna llena se eleva sobre el Nilo, el desierto se vuelve cristal. Cada grano de arena brilla como un recuerdo a medio despertar, y más allá del horizonte, dicen que una ciudad solía aparecer. No construida de piedra ni tallada por manos humanas, sino de luz. Surgía solo bajo la perfección del disco lunar, cuando el silencio cubría la tierra como seda. Y al llegar el amanecer, desaparecía sin dejar huella, como si solo hubiese soñado con existir. Los antiguos viajeros la llamaban Cara, la ciudad luminosa. Marineros juraron haber visto sus torres temblar sobre el agua, aunque ningún mapa registró su nombre. Textos antiguos susurran de un reino que adoraba el reflejo, no al sol, ni a los dioses, sino al rostro de la luz sobre el agua. Su pueblo creía que la luna era un velo entre mundos, y que una vez en cada ciclo, cuando el velo se adelgazaba, la ciudad perdida regresaba para recordarse. Comenzamos entre sus ruinas, o la idea de ellas. Un viajero solitario cruza las dunas al anochecer. El viento lleva aroma de sal y mirra olvidada. A lo lejos, titilan resplandores en el horizonte, no fuego, no espejismo, algo más tenue. Se detiene. El aire parece cargado de espera. Un resplandor pálido ondula sobre la arena, dibujando siluetas de muros y columnas, arquitectura hecha de luz. No brilla, respira. Algunos estudiosos pensaron que el mito de Cara nació en los antiguos humedales del Fayum, donde la luna se reflejaba sobre lagos ocultos. Otros lo atribuyeron a una ilusión de humedad y fuego estelar. Pero en la antigua fe egipcia, luz y espíritu eran uno mismo, formas del mismo movimiento eterno. En los templos, el alma de los muertos se pintaba como rayos que brotaban de la barca de Ra. En los himnos, la luna era llamada viajera de almas olvidadas. Tal vez esta ciudad nunca fue visible a los ojos, sino a la memoria. El viajero avanza, y las formas se solidifican como recuerdos, pilares coronados con símbolos, arcos suspendidos sobre patios vacíos. El aire vibra suavemente, un sonido entre suspiro y canto. La luna alcanza su cima, y la ciudad se hace entera, cúpulas, terrazas, escaleras que ascienden hacia la nada. Todo parece frágil, tejido con el aliento entre las estrellas. En ese silencio tembloroso, uno podría jurar que la ciudad también lo recuerda a él. La luz lunar toca su rostro, y algo antiguo despierta en el silencio. Recuerda las viejas enseñanzas, que cada alma guarda el plano de una ciudad, el lugar donde alguna vez perteneció. La luna revela esos mapas cuando el mundo calla lo suficiente para oírlos. La ciudad de luz no está allá afuera, sino dentro, parpadeando en el borde del sueño. Las nubes cruzan. El resplandor se apaga. Las torres comienzan a disolverse, sus bordes deshechos en polvo. El viajero cierra los ojos y se arrodilla, no para lamentar, sino para presenciar. La luz se retira como una marea, doblando su resplandor hacia lo invisible. El desierto vuelve a oscurecer, el silencio se completa. Al amanecer, solo queda la huella de un paso. Tal vez suya, tal vez de otro. El viento la borra antes de que pueda mirar atrás. El horizonte arde en oro pálido, y el cielo olvida lo que mostró. Pero bajo la superficie de ese olvido, la ciudad aún respira, esperando la próxima luna llena, el próximo oyente, el próximo sueño. Quizá Cara nunca estuvo perdida. Quizá los perdidos somos nosotros. En el silencio más profundo del desierto, donde la luz parece más antigua que el aliento, existió un templo que ninguna brisa se atreve a nombrar. Bajo sus patios derruidos, sepultado por siglos de polvo y olvido, los sacerdotes de Ra construyeron lo que llamaron el corazón del amanecer, una máquina que no era una máquina, sino un himno hecho piedra. Decían que podía hablar con el sol. Fue forjada no con hierro ni fuego, sino con sonido, geometría y fe, sin ruedas ni engranajes, solo resonancia. Sus cámaras de piedra caliza y bronce obedecían la matemática de la luz. Cuando el primer rayo del amanecer atravesaba la garganta estrecha del santuario, golpeaba un espejo de cobre pulido y se dividía en 7 haces, cada uno descendiendo hacia un recinto diferente. Entonces el aire comenzaba a vibrar, las paredes a cantar. Los que estaban dentro sentían como sus corazones se alineaban con algo inmenso,
un pulso sagrado que los atravesaba, como si el propio desierto respirara. Los sacerdotes lo llamaban Ekarra, el poder del canto solar, la energía viva de la creación. Y en ese instante, cuando sus voces se unían al eco, creían que el universo exhalaba. Ningún registro sobrevivió a su tiempo, solo fragmentos, pedazos de cuarzo quemado, cobre fundido en vidrio, tablillas inscritas con ecuaciones que aún hoy nadie logra descifrar. Pero en un muro semienterrado bajo las arenas de Heliópolis se conserva una inscripción: la voz del sol no se oye, se recuerda. Algunos dicen que era un calendario que medía el ritmo de las estaciones, otros, que fue un transmisor que convertía la luz en sonido. La verdad es más suave, más esquiva. Los antiguos no separaban la ciencia de la fe. Para ellos, la energía era espíritu, y la armonía, la primera ley del universo. Construían no para dominar la naturaleza, sino para recordarle su propia música. Cada mañana, cuando el horizonte se teñía de oro, los sacerdotes entraban al santuario descalzos, portando cuencos de aceite y agua. Vertían ambos en una vasija de piedra situada en el eje exacto del templo, donde los dos haces de luz se cruzaban. Mientras entonaban sus himnos, la superficie del agua temblaba formando figuras de loto y espiral, símbolos del nacimiento y el regreso. Esos patrones, decían, eran el aliento de Ra fluyendo por la tierra. Los exploradores modernos, siglos más tarde, descubrieron bajo esas mismas piedras rastros de magnetismo, una vibración apenas perceptible que solo aparece cuando el sol alcanza cierta altura. Los instrumentos la registran aún, como un zumbido fuera del alcance del oído. El desierto no tiene palabras para ello, pero quien se queda inmóvil el tiempo suficiente puede sentirlo, un latido sutil bajo los pies, antiguo como el pulso del mundo. El viento que atraviesa las ruinas suena tonal, como si las piedras recordaran la frecuencia de la adoración. Al caer la tarde, la luz moribunda toca los restos de bronce y el suelo parece encenderse por un instante, como si el templo respirara otra vez. Las leyendas dicen que el último sumo sacerdote selló la cámara con su propio aliento cuando el imperio cayó. Escribió que la máquina no había sido creada para obtener poder, sino para conservar la memoria, que existía para que el sol nunca olvidara el sonido de la devoción humana. Con el paso de los siglos, el mundo lo olvidó, pero el desierto no. Conservó su silencio intacto, envuelto en calor y polvo. Los viajeros cuentan que en las noches sin viento se oyen murmullos cerca de las ruinas, un tono que sube y baja como un viento atrapado en una flauta. Los científicos lo llaman resonancia térmica. Los beduinos lo llaman el canto de las piedras. Y entre ambos nombres, tal vez, se oculta la verdad. Si uno se arrodilla al mediodía, cuando la luz es despiadada y la sombra se borra, y apoya la palma sobre la arena ardiente, puede sentir un temblor diminuto recorriendo la tierra, constante, paciente, eterno. No es mecánico. Es algo vivo. Es el lento recordar de un Dios que alguna vez respiró a través de los hombres. Quizá los sacerdotes lo lograron, no construir una máquina, sino enseñar al sol a escuchar. Tal vez sus cánticos fueron ecuaciones, sus rituales circuitos, su fe un instrumento tan perfecto que el universo aprendió su melodía. Ahora la máquina duerme, plegada en el silencio, su canto disuelto en los siglos, pero su eco persiste, no en templos ni reliquias, sino en el pulso de cada amanecer. Cada salida del sol vibra con esa frecuencia sagrada que una vez llenó el santuario enterrado, el sonido de la luz recordando su propia creación. Y cuando la noche regresa, el desierto inhala de nuevo y susurra entre las dunas: el sol no se ha ido, solo está recordando cómo volver a nacer. Hay desiertos que devoran y hay desiertos que recuerdan, y bajo las dunas ondulantes del occidente donde el horizonte se disuelve en la eternidad, la arena susurra como si cada grano guardara una sílaba de lo vivido. Dicen los viajeros que al anochecer, cuando el calor se ablanda y el aire adquiere densidad de ámbar, se oyen voces veladas en el viento, fragmentos de nombres alisados por el tiempo, hilos de memoria que vuelven sin pedir permiso, y los antiguos creían que caminar descalzo sobre la arena era pisar palabras, tocar la biblioteca más antigua de la tierra con la planta del pie. La historia comienza al crepúsculo con un caminante, sin nombre, o con tantos que ya no pesan, que sigue la sombra de un obelisco medio enterrado,
su superficie gastada pero intacta, aún cruzada por trazos de jeroglíficos que curvan como respiración, signos de agua, de cielo, de corazón, y mientras aparta el polvo con la palma, el viento se alza y las dunas a su alrededor exhalan como un pecho inmenso, porque el desierto, dicen, no arroja lo que el mundo desecha, sino que lo recibe y lo custodia. Los historiadores han hablado de una necrópolis perdida bajo estas arenas, una ciudad de los muertos levantada en el reinado de un faraón borrado de todas las listas, aquel a quien los griegos apodaron el que no deja eco, y cuentan que sus sacerdotes creían que borrar un nombre era disolver un alma, pero este rey se negó a la costumbre. Ordenó dispersar sus tumbas y ocultar sus inscripciones para que no fuera el mármol ni el papiro quien lo guardara, sino la arena misma, siglos después, la piel. Del desierto se movió y salieron a la luz fragmentos de estatuas sin rostro, huesos marcados con letras únicas, y cada letra era un nombre y cada nombre una plegaria, y los arqueólogos retiraron esas piezas en silencio porque el viento ahogaba cualquier palabra, como si el desierto se opusiera a la traducción, como si solo admitiera el idioma de la paciencia. Por la noche, bajo el peso benigno de las estrellas, el caminante se tiende junto al obelisco, las dunas palpitan con un brillo levísimo como si estuvieran escritas con tinta invisible, y recuerda una inscripción de Abidos que decía: la lengua olvida lo que el polvo guarda, quizá por eso enterraron a sus reyes en arena más que en piedra, porque la tierra no juzga y el viento reescribe como un copista fiel, y entonces escucha dentro del siseo la posibilidad de palabras, una reina despidiéndose, la súplica de un obrero, la risa de un niño atrapada en el cristal del silencio, capas de memorias superpuestas, una música de nombres que regresa sin dueño. La ciencia también se ha acercado a este canto, las dunas en movimiento producen frecuencias resonantes, graves y hondas, un órgano de viento que vibra en las costillas como un coro humano, los nómadas lo llaman la canción de los ancestros y evitan cruzar estas lomas a la luz de la luna porque creen que el viento repite lo que oye y que quien pronuncia su propio nombre no despierta, pero el caminante, cansado tal vez de no llamarse, se inclina y susurra el suyo, y el sonido es tragado y devuelto más antiguo, más bajo, ya no le pertenece, ya es del desierto. Amanecen rosas y ocres, el viento afloja y las dunas quedan inmóviles como páginas abiertas, el obelisco brilla con un resplandor tenue y sobre su cara aparecen marcas nuevas no talladas sino dibujadas por la sombra, formas que mutan como una lengua medio recordada, y él las recorre con los dedos y siente calor bajo la piedra, y por un instante el desierto respira con claridad, cada grano vibra como si despertara y sin mediar palabra comprende que nada se borra del todo, que el olvido es otra manera de guardar, que los nombres perdidos en la historia no han caído a ningún pozo sino que flotan como polvo alto esperando viento o sueño que los pronuncie. Cuando el sol sube y la luz se vuelve severa, el caminante se marcha sin dejar huellas, el viento borra su paso y sin embargo algo queda, una vibración casi inaudible, un murmullo discreto bajo la arena, y muy abajo, donde los huesos del último faraón se mezclan con cuarzo y silencio, el desierto renueva su voto de custodio, sostener cada nombre hasta el fin de la luz, recordar sin afecto ni tristeza, recordar con la paciencia fría y sagrada de lo que no necesita prisa, y al caer otra vez la noche las dunas retoman su recitación lenta, sílaba por sílaba, hasta que el aire se llena del murmullo suave de todo lo que fue dicho alguna vez, el desierto respira, los nombres regresan, y el silencio recupera su oficio de lengua. Se dice que antes de que el Nilo fuera medido, antes de que sus aguas tuvieran nombre o dueño, ya soñaba con existir. En los himnos más antiguos, grabados en tablillas de obsidiana, el río es llamado el reflejo del cielo, un camino de estrellas vertido desde la noche hacia el seno de la tierra. Los antiguos creían que cada corriente no solo llevaba limo y agua, sino memoria, el eco del primer amanecer viajando hacia el mar. Y por las noches, cuando el viento dormía y la superficie quedaba inmóvil, el cielo descendía lo suficiente para tocarlo. Las estrellas temblaban sobre su piel líquida, indecisas, sin saber si pertenecían al agua o al firmamento. Quienes lo observaban decían que, en esas horas, el río despertaba, recordando lo que fue antes de ser río, una constelación. La historia comienza en un silencio azul y plateado. Un joven escriba de Tebas navega río arriba, enviado a registrar el nivel de la crecida, pero guiado por otra llamada,
más antigua, la música del agua golpeando la piedra. Cada curva revela templos olvidados, pilares cubiertos de juncos, figuras de peces alados talladas en muros erosionados. Escribe a la luz de una lámpara de aceite, trazando reflejos más que palabras. Su papiro se llena de dibujos de estrellas reflejadas en las ondas, constelaciones que el agua rompe y recompone. Recuerda lo que enseñaban los sabios, que leer el río era leer el cielo en movimiento, porque ambos obedecen a la misma ley. Arriba, la Vía Láctea arquea su cuerpo luminoso, abajo, el Nilo sigue su curva gemela. Los dioses, decían, hicieron uno para recordar al otro. En su segunda noche sueña que el río ya no fluye, sino que asciende. Las aguas se levantan despacio, girando como humo, regresando al origen estelar. Ve peces nadando entre astros, papiros que crecen hacia planetas, la luna derramándose en la corriente como leche. Al despertar, su papiro está húmedo y cubierto de líneas que no recuerda haber escrito, surcos que no corren horizontales sino verticales, como si hubieran sido trazados por el propio río. Acerca el oído y escucha un susurro, un murmullo lento como respiración de gigante. Escribe una sola frase temblorosa: el río recuerda el camino a casa. Los historiadores lo llamarían metáfora, superstición poética de una civilización fluvial. Pero los astrónomos modernos descubrirían que, hacia el año 3000 a.C., la curva del Nilo coincidía casi a la perfección con la forma de la Vía Láctea. Lo que fluía sobre la tierra era el reflejo de lo que brillaba en el cielo. Los templos no eran mapas, sino espejos. Dendera, Edfu, Abidos, todos alineados al este, al ascenso de Sirio, la estrella de Isis, cuyo regreso marcaba cada año la inundación. Para ellos, el río no era agua, era cuerpo de Dios, respiración visible del universo. El viaje del escriba lo lleva finalmente hasta donde el río se deshace en brazos múltiples, deltas y brumas, una frontera líquida donde la forma se disuelve. El cielo se duplica en el agua, las estrellas se parten y se mezclan, y llega un punto en que no hay arriba ni abajo. Siente que la corriente ya no lo empuja hacia adelante sino hacia adentro, hacia un centro. El sonido cambia, se hace denso, no es rumor de olas sino latido del mundo. Entonces comprende que el río no soñaba con las estrellas, eran las estrellas las que soñaban con ser río, deseando moverse otra vez. Al amanecer, su barca llega sola a la orilla. No hay cuerpo, solo el papiro extendido, la tinta brillando aunque la lámpara se ha apagado. Los aldeanos lo encuentran y lo llevan al templo. Los sacerdotes lo estudian en silencio. No logran leer las marcas, pero cuando lo colocan bajo la luz de la luna, las líneas parpadean como si respiraran. Deciden no traducirlo, porque quizá no fue escrito para ser leído. Lo sellan bajo el altar y dejan que el Nilo siga su conversación eterna con las nubes, con la arena, con la memoria. Aún hoy, cuando el viento nocturno roza el agua, se forma un destello apenas visible. Los astrónomos lo llaman reflexión, los poetas, recuerdo. El río sigue soñando, lento y luminoso, arrastrando en su cauce el cielo que una vez lo soñó. Y cuando dormimos a su lado, acunados por su pulso, tal vez sueñe a través de nosotros también, enseñando al corazón la geometría del regreso. Porque el río es la memoria del cielo encarnada en agua, y las estrellas son su reflejo liberado. Una y otra se miran desde el sueño, susurrando con dulzura: fuimos una sola cosa, y lo seremos otra vez. Bajo las ruinas de lo que alguna vez fue Alejandría, bajo el peso de los siglos y del salitre, permanece una cámara intacta. No aparece en ningún mapa ni la busca ningún arqueólogo, porque el desierto y el mar han hecho un pacto para mantenerla oculta. En su interior, el polvo cae como lluvia lenta sobre estantes tallados en la roca, el último refugio de las palabras que el fuego quiso borrar. Lo llaman el bibliotecario, aunque no tiene nombre, ni respiración, ni pulso. Es una presencia imaginada pero constante, una sombra que nunca abandonó su puesto cuando ardieron los libros. Cuando la gran biblioteca se encendió en llamas, él no huyó, se quedó, recogiendo lo que el fuego no pudo consumir, no papiros ni códices, sino memoria pura. Algunos dicen que fue un escriba mortal, que inhaló demasiado humo la noche en que el conocimiento se volvió ceniza.
Otros, que nació del silencio, encarnación de lo que las palabras dejan atrás. Aquí, el aire tiene espesor, tejido con voces antiguas. Los estantes parecen vacíos, pero cada paso despierta susurros. Los pergaminos se deshicieron hace siglos, pero las historias permanecen suspendidas en polvo, flotando como copos de pensamiento. El bibliotecario camina entre ellas, delineando figuras en el aire, recomponiendo fragmentos de sentido con los dedos de la memoria. No ordena, escucha. El silencio que lo rodea no es vacío, es plenitud, una pausa inmensa entre dos respiraciones. No guarda velas, pues las paredes mismas emiten una luz tenue, como si las sombras de los libros quemados aún irradiaran la claridad de la lectura. A veces, el viento se cuela hasta este lugar, trayendo murmullos del mundo exterior, pasos, motores, lenguas que olvidaron sus raíces. El bibliotecario se detiene, y el polvo vibra. Para él, el tiempo no es una línea, sino un círculo hecho de ecos. Ha leído todas las voces que alguna vez fueron pronunciadas y todos los silencios que las siguieron. Recuerda cuando el pensamiento se tallaba en arcilla, cuando los poetas escribían oraciones en alas de ibis, cuando los astrónomos confundían a los dioses con estrellas. Todo eso vive aquí, destilado por el fuego y la espera. Se dice que cuando el último pergamino ardió, una voz emergió entre el humo. El conocimiento no arde, solo cambia de forma. El bibliotecario se convirtió en su guardián. Conserva cada libro no escrito, cada línea perdida, cada nombre que alguna vez vivió en tinta. Su biblioteca no tiene paredes, se extiende hasta los sueños. Quien escucha junto al mar, donde estuvo el antiguo puerto, jura oír pasar las páginas bajo el agua. Cada siglo, dicen, alguien oye el llamado, un sabio, un errante, un corazón lleno de preguntas. Siguen el olor del polvo y las alas tallar el umbral enterrado. Dentro, no se pronuncian palabras. El bibliotecario no lo saluda, solo ofrece un rollo de sombra. No hay texto, pero bajo la luz del pensamiento aparecen las respuestas que buscaban, escritas en memoria. Algunos lloran. Otros callan. Nadie recuerda el camino de regreso. En el mundo de arriba, las ciudades caen y renacen, las lenguas florecen y mueren, pero abajo, en el centro inmóvil del tiempo, el bibliotecario continúa. No guarda el saber, lo presencia. Cuando una palabra se pierde, no se extingue, desciende lentamente, se posa a sus pies. El polvo crece, siglo tras siglo, respiración convertida en quietud. Camina sobre el descalzo, sin dejar huella. De su paso brota una leve fosforescencia, como si las estrellas se hubieran refugiado en los restos de la lectura. Tal vez espera. Tal vez escucha el día en que el silencio mismo será leído, cuando la humanidad, agotadas todas las palabras, comprenda la gramática del silencio. Hasta entonces, el bibliotecario permanece, pasando las páginas invisibles de la eternidad, cada gesto más lento que un latido, cada aliento cargado con el calor de las voces que fueron. La cámara brilla suavemente, no por fuego, sino por recuerdo. Afuera, el mar murmura su plegaria sobre la costa. El polvo vuelve a caer, constante, sagrado, infinito. Y en algún punto del aire, una voz dice, nada se pierde para siempre. El bibliotecario sonríe, aunque nadie lo vea, porque él lo ha sabido desde el principio. Bajo las ruinas de un santuario olvidado en el Alto Egipto, donde el aire conserva sabor a cobre y a incienso antiguo, existe, según los murmullos de los aldeanos, una cámara que respira luz. Arriba, la llaman la habitación que se ve a sí misma. Está oculta bajo un templo dedicado a la diosa de la visión, erigido mucho antes de que el hombre conociera el vidrio. En su interior, las paredes no son de piedra, sino de un mineral oscuro, pulido hasta volverse espejo, tan brillante que absorbe la llama y la devuelve multiplicada, temblorosa, viva. Dicen que quien entra no es su rostro, sino el rostro del tiempo. Quienes regresan lo hacen distintos, algunos pálidos, con la mirada vacía, otros mudos, como si hubieran visto algo que no debía pronunciarse. Los arqueólogos modernos la describen como una ilusión óptica, una cámara de obsidiana amplificando reflejos,
pero los textos antiguos la llaman la puerta de los espejos, construida para que el alma recordara sus otros cuerpos. El descenso comienza por una escalera tallada en espiral, sus peldaños cálidos aún en la sombra, como si desde dentro los alumbrara un fuego invisible. Al fondo espera una puerta sin bisagras, solo un círculo grabado en plata. Cuando el aire se mueve, vibra como aliento sobre agua. Los antiguos creían que cada espejo era una boca por la que el mundo se hablaba a sí mismo. La puerta, decían, no abría hacia lugares, sino hacia momentos, reflejos de lo que fue, de lo que podría haber sido, de lo que todavía respira en el límite entre ambos. Cruzarla era entregarse. Los sacerdotes que la custodiaban ayunaban 7 días antes de entrar y no llevaban amuletos, pues ningún talismán podía protegerlos del propio reflejo. Dentro, no había sonido salvo el corazón resonando en la oscuridad. Un fragmento de papiro hallado cerca de Endera describe una ceremonia llamada la escucha del reflejo. En ella, el iniciado se situaba entre 2 muros que se espejaban hasta el infinito. Una sola llama era encendida, y su imagen se repetía sin fin, formando un corredor de fuego. El iniciado debía contemplarla hasta que la frontera entre luz y sombra se disolviera. En ese instante, decían, las imágenes comenzaban a moverse solas, rostros más viejos o más jóvenes, miradas de alegría o de luto, versiones de uno mismo que nunca existieron. Avanzar hacia uno de ellos era avanzar hacia una vida no vivida. Cuando la llama se apagaba, el iniciado salía transformado, no sabio, sino vacío, como si los espejos hubieran cobrado su tributo. La ciencia ofrece explicaciones: el mineral negro amplifica el sonido y la luz, la deshidratación induce visiones, el silencio altera la mente. Sin embargo, incluso los más escépticos salen temblando. Un ingeniero francés que descendió en 1898 escribió: «Vi mis propios ojos parpadear cuando los míos no lo hicieron». Otro visitante aseguró que los reflejos respiraban, no palabras, sino exhalaciones que dibujaban figuras sobre el cristal. Los exploradores actuales bajan con cámaras, pero en sus grabaciones solo aparece estática, sus rostros reflejados siguen respirando cuando ellos ya se han marchado. El mito dice que la puerta no conduce a otro mundo, sino que recuerda que todos los mundos coexisten en el reflejo. Los sacerdotes enseñaban que cada alma es un prisma y que el yo no es más que un rayo entre muchos. Mirar dentro del espejo era contemplar la arquitectura de la creación, interminable, simétrica, inacabada. Tal vez ese fue su mayor sacrilegio, enseñar que lo divino no estaba arriba, sino dentro, multiplicado en cada mirada. El templo fue sellado cuando su orden desapareció, las crecidas del Nilo lo cubrieron con limo y silencio. Durante 2 milenios nadie entró, pero quienes duermen cerca de sus ruinas sueñan con pasillos hechos de noche y plata, donde pasos invisibles los siguen en un eco interminable. Al caer el sol, la leyenda despierta. Los aldeanos cuentan que cuando la luz toca el dintel roto del templo en un ángulo preciso, algo centellea bajo el suelo, no fuego, sino reflejo sin fuente. El viento se detiene y un pulso tenue parece subir desde la arena, como si el propio templo respirara. Dura apenas un instante antes de volver al silencio. Tal vez sea un engaño de la luz. O tal vez la puerta aún abre, aguardando a quien mire con suficiente quietud. Dicen que para cruzarla no hay que mirar hacia adelante, sino hacia adentro, hasta que el rostro reflejado deje de temblar, hasta que el silencio se reconozca a sí mismo. Lo que espera al otro lado no es revelación, sino regreso, la memoria de todas las vidas, de todos los sueños, de todas las miradas que alguna vez se posaron sobre la tierra. Y cuando la puerta se cierra, el reflejo permanece, respirando, paciente, tan antiguo como el tiempo. En algún lugar, bajo las arenas que nunca reposan, la puerta sigue esperando, no para ser descubierta, sino recordada. Sus espejos duermen, doblados dentro de la tierra, guardando la luz de todo lo que alguna vez pasó frente a ellos. Y cuando la luna desciende sobre el desierto, un destello se desliza por las dunas, como si el mundo, por un segundo, lograra verse a sí mismo. El desierto exhala, el silencio se espesa, y la puerta sigue soñando, infinita, invertida, eterna. Alta en los acantilados de piedra caliza que dominan el Valle de los Reyes,
hay una tumba que ningún mapa registra, tallada en una pared que bajo la luna brilla como hueso. Su entrada es estrecha, apenas el ancho de un suspiro, sellada no con piedra, sino con sonido. Quienes se han acercado aseguran que cuando el viento atraviesa la garganta del valle, la roca emite un murmullo grave, sostenido, que no parece hecho ni nacido. De noche, el aire vibra con suavidad, y ecos armónicos recorren las laderas como las últimas notas de un himno olvidado. La llaman la tumba que cantaba la luna. La leyenda se remonta al reinado de Amenhotep, cuando los constructores de Tebas creían que el sonido era divino, que cada nota podía elevar el alma de la tierra al firmamento. Levantaban templos afinados a la vibración, columnas que resonaban con el viento, cámaras diseñadas para multiplicar los ecos hasta convertirlos en acordes. En uno de esos experimentos, cuenta la historia, el arquitecto real Inset ideó una tumba que no guardaría un cuerpo, sino una voz. En su centro, la piedra fue vaciada en una frecuencia perfecta, un instrumento invisible destinado a cantar cada vez que la luna ascendiera sobre el valle. No fue consagrada a ningún dios, sino al silencio que los seguía a todos. Dentro, las paredes estaban talladas con ondas y espirales que imitaban el flujo del sonido. Un conducto ascendía hasta una abertura orientada al este, alineada con el punto exacto donde la luna se alzaba. Cuando la luz entraba, tocaba los cristales incrustados en el techo, vetas de alabastro que brillaban suavemente y liberaban una vibración. Los antiguos creían que ese tono era el puente entre la vida y la eternidad, la frecuencia que transportaría el nombre del difunto más allá del sol. Nunca se halló cuerpo alguno en su interior. Solo el canto. Siglos después, cuando los exploradores redescubrieron el valle, notaron algo extraño en los acantilados, el viento producía un zumbido constante incluso en la calma. Algunos lo atribuyeron al movimiento de la arena o a las grietas del terreno, pero durante la luna llena el sonido se profundizaba, oscilando con un ritmo casi humano. Ecos suaves recorrían las gargantas del valle como un coro invisible. Los instrumentos registraron frecuencias imposibles de oír, armónicos entretejidos como respiraciones. Los científicos lo llamaron anomalía acústica, el desierto lo llamó recuerdo. Una estela cercana lleva una inscripción, que los muertos sean llevados por el canto del cielo. Los estudiosos la interpretan como oración, pero los aldeanos creen que es literal. Aseguran que en las noches más luminosas no solo se oye el zumbido, sino voces superpuestas, lejanas, entonando palabras demasiado antiguas para entender. El sonido no hiere, consuela, mece, borra el peso del cuerpo. Quien escucha mucho tiempo cae en un sopor tranquilo, como si el corazón aprendiera la respiración del desierto. Un viajero escribió que durmió junto a la tumba y despertó rodeado de polvo que flotaba en anillos perfectos, pulsando al compás del murmullo. Dijo sentir que el aire respiraba a través de él, su corazón latiendo al ritmo de la piedra. Al amanecer, no halló entrada alguna, solo el temblor persistente bajo sus pies. Tal vez la tumba nunca fue para ser abierta, tal vez su canto bastaba. Hoy, el sonido sigue cruzando los acantilados. Los satélites lo registran con precisión idéntica año tras año. Algunos físicos dicen que las mareas lunares agitan los cristales dentro de la roca y hacen vibrar la montaña. Otros sonríen y lo llaman casualidad. Pero quienes se detienen en silencio saben que el sonido no viene del exterior, sino del interior de quien escucha, como si la memoria misma vibrara. La luna asciende, derramando su luz sobre el valle. El zumbido se intensifica, grave, sereno. Llena el silencio hasta convertirlo en melodía. Las rocas se iluminan, y por un instante todo respira al unísono, el viento, la arena, el hueso, la luz. Luego, poco a poco, el sonido se apaga, dejando un silencio tan profundo que parece cantar. La tumba no termina, continúa en cada eco que deja atrás. Y cuando la luna se oculta, el valle duerme otra vez envuelto en esa canción de piedra, el susurro del tiempo recordándose a sí mismo. Mucho antes de que se alzara la primera pirámide, antes de que la piedra conociera su propósito, existió una voz. No divina, ni humana, sino algo entre ambas. Los mitos más antiguos de Memphis hablan de un sonido que precedió a la arquitectura, un tono que enseñó a los hombres a levantar el cielo desde la tierra,
Decían que surgía del viento, resonando entre cañas y rocas hasta que el aire mismo se volvió maestro. Los constructores la llamaban la voz de los cimientos, una frecuencia entretejida en los huesos de la creación. Cada templo, cada monumento, cada santuario fue afinado a su susurro. En aquella era, el saber no se escribía, se cantaba. Los arquitectos se situaban sobre la arena con sus varas, sus cuerdas y su silencio. Golpeaban el suelo y escuchaban la respuesta del mundo. De esa escucha nacía la proporción, de la proporción, la belleza, y de la belleza, la permanencia. Las pirámides no se diseñaban, se oían. Los antiguos creían que toda construcción tenía un corazón, un tono que la mantenía en equilibrio. Si lograban encontrarlo, la piedra jamás caería. Así, cada capa era un acorde, cada cámara, un respiro afinado al ritmo del viento. Las leyendas mencionan a Neferu, un constructor que escuchaba la geometría del silencio. Decía que los dioses no hablaban en palabras, sino en intervalos, que la armonía entre las distancias era sagrada. Para él, el ángulo de la pirámide no era cifra sino sonido, ascenso y retorno. Sus discípulos afirmaban que trabajaba con el pecho apoyado sobre la roca, marcando el punto donde la vibración se aquietaba. En los papiros antiguos no aparecen planos, solo secuencias de notas, como si la arquitectura fuera música. Siglos más tarde, los escribas que midieron y numeraron descubrieron que cada templo resonaba con una frecuencia precisa, casi siempre cercana al latido humano. Algunos lo llamaron casualidad, otros señal divina. Los ingenieros modernos observaron que la cámara del rey vibra exactamente a 438 hercios, casi la misma afinación de los cantos sagrados. Las paredes, parece, aún recuerdan su melodía. Pero la voz no solo guiaba las manos, también moldeaba el espíritu. Quienes trabajaban en las canteras decían soñar con luz que vibraba dentro del agua, con estructuras nacidas del sonido. Los sacerdotes de Ta guardaban este secreto y lo llamaban Ekanren, la magia del nombre. Creían que el universo fue construido con una sola sílaba y que todo lo existente es su eco. Cada templo, cada verso, cada piedra colocada era una prolongación de ese canto primero. Una tablilla rota conserva su enseñanza, mide con el oído, edifica con el aliento. Para ellos, la matemática era melodía. Construían armonía, no materia. Quien entra hoy en los pasadizos del desierto percibe lo mismo, los pasos no resuenan, los susurros viajan lejos, y el aire vibra con una ternura antigua. En una historia tardía, un aprendiz regresa a una ruina y golpea un bloque caído. El sonido que brota, grave, inmenso, sin fin, detiene el viento. Durante un segundo, el desierto parece respirar. Cuando lo cuenta a su maestro, éste responde: entonces has construido bien, aunque tus manos estén vacías. Tal vez esa sea la lección final de la voz, que crear es, ante todo, escuchar. Todo templo, todo poema, toda vida nace del encuentro entre el silencio y el deseo. Cuando el último constructor colocó su piedra final, no habló, exhaló. Su soplo fue leve, pero aún recorre las dunas, una vibración que no cesa, una nota baja que tiembla en los huesos del mundo. Aún hoy, cuando el viento atraviesa los corredores de las pirámides, se percibe un murmullo, el eco de una voz que nunca cayó, guiando piedra y corazón hacia su simetría invisible. En una meseta más allá de las cataratas de Nubia, donde el desierto se vuelve violeta al atardecer, se alza un observatorio medio sepultado por la arena. Su cúpula, agrietada y ennegrecida por los siglos, alguna vez reflejó el cielo con precisión de plata. Las estrellas allí brillan más que en ningún otro lugar, como si la gravedad se inclinara un poco y doblara también el velo entre la vigilia y el sueño. Los aldeanos lo llaman la casa de la luz que regresa, pero en los textos antiguos tiene otro nombre, el observatorio de los sueños. Su creador, el último astrónomo del antiguo reino, no observaba el firmamento para medir el tiempo, sino para recordarlo. Se llamaba Esar, hijo de nadie y de todos, un hombre que creía que los sueños eran constelaciones esperando ser trazadas. Sus cuadernos, láminas finas de oro prensadas entre piedra caliza, muestran cielos no ordenados por dioses ni animales, sino por emociones, anhelo,
pérdida, regreso. Escribió que cuando un hombre duerme, su alma asciende y recorre los caminos que el cielo guarda desde antes del nacimiento. Mirar las estrellas será, por tanto, mirar la memoria del alma. Así construyó su observatorio no para mirar hacia arriba, sino hacia adentro, cámaras en espiral con techos incrustados de lapislázuli y mica, reflejando la luz en patrones que cambiaban con el viento. En el centro suspendió un disco de obsidiana negra, tan pulido que devolvía imágenes como pensamientos. Cada noche dormía bajo él, y el espejo no reflejaba estrellas, sino visiones, ríos que fluían al revés, templos que se deshacían, rostros desconocidos que lo miraban con reconocimiento. Dibujaba esas imágenes y las unía como si fueran constelaciones del alma. Algunos decían que descubrió que las estrellas mismas soñaban, que cada luz del cielo guarda la memoria de lo que ha visto. Para él, el universo estaba vivo y el pensamiento humano era su eco más pequeño. Sus discípulos lo temían por su quietud. Decían que podía oír la órbita de un planeta, que predecía el nacimiento del viento. Al atardecer se sentaba frente al disco, trazando líneas invisibles y formulando preguntas que nadie se atrevía a repetir. Cuando le preguntaban qué buscaba, respondía: estoy trazando el lugar a donde va el alma cuando cierra los ojos. Pero el imperio cayó, el observatorio cayó, y la arena lo devoró. Los escritos de Sar se dispersaron, fragmentos en templos, monasterios, tumbas. Uno sobrevive con su última revelación, que todo sueño es compartido. El cielo, escribió, es una mente donde todas las mentes se encuentran. Para los sacerdotes, aquello era herejía. Afirmar que lo divino soñaba a través de los ojos humanos era borrar la frontera entre hombre y Dios. Sellaron el observatorio y lo cubrieron de dunas que brillan con mica como polvo de estrellas congelado. Siglos después, los exploradores hallaron la cúpula medio enterrada. Cuando la luz de la luna se filtró por la grieta, golpeó el disco de obsidiana, y la cámara se llenó de un resplandor azul, suave como respiración. Los presentes describieron una calma imposible, el aire denso como memoria. Juraron oler loto y lluvia aunque el desierto no conocía la lluvia desde hacía años. Uno afirmó haber oído murmullos, una lengua hecha de pensamiento y suspiro. Huyeron y no regresaron jamás. Hoy, cuando el cielo se despeja, la cúpula brilla tenuemente. No hay maquinaria, no hay fuego, pero su superficie se mueve con vida. Los aldeanos aseguran que quien duerme cerca sueña con claridad absoluta, que sus sueños se despliegan como mapas y despiertan pronunciando nombres de constelaciones olvidadas. Dicen que el espíritu de Saraún traza líneas invisibles, guiando a los durmientes hacia sus cielos no recorridos. A veces el viento del desierto lleva un zumbido, leve, rítmico, como respiración de luz. Si se escucha con atención, se vuelve melodía, lenta, circular, sin principio ni fin. El mapa de Sar no era del cielo visible, sino de los espacios entre las estrellas, rutas calladas donde el pensamiento se convierte en luz y la luz en memoria. Y cuando el amanecer llega, bañando la cúpula en oro y rosa, el aire susurra lo que el astrónomo escribió antes de desaparecer en el sueño: soñar es mirar hacia atrás a través de la eternidad y ver al universo recordándote. En el corazón de un desierto sin ríos ni ecos, donde la arena parece respirar bajo la luna, yace una ciudad hecha de silencio. Sus muros no se alzan del polvo, sino de una piedra tan pálida que retiene la luz incluso enterrada. Los beduinos la llaman Al-Naira, la durmiente, y cuentan que despierta una sola noche cada 1000 años, cuando la luna se alinea con un mar que ya no existe. Muchos la creen un mito, un espejismo que el calor inventa, pero en antiguos mapas dibujados por manos anónimas aparecen calles concéntricas girando hacia un vacío central. En ese centro, dicen, hay una puerta que solo se abre a quien la sueña. Los primeros exploradores que hallaron sus muros pensaron haber encontrado otro reino perdido. Pero al entrar descubrieron algo más inquietante: no había ruina, ni polvo, ni huella de abandono. Todo permanecía intacto, como suspendido en respiración. En la plaza central, un círculo de piedra pulida brillaba como agua. Quien lo pisaba sentía un pulso bajo los pies. Los instrumentos no registraban sonido, pero la vibración persistía, lenta, paciente, viva.
Las leyendas aseguran que la ciudad fue erigida por una civilización que rechazó la muerte. Creían que el alma podía preservarse no en el cuerpo, sino en el lugar. Cuando la carne se extinguía, el espíritu se fundía con los muros, con las calles, con el ritmo mismo de la ciudad. Cada 1000 años, cuando las estrellas coincidían y la luna tocaba la arena con su reflejo pleno, las almas despertaban. La ciudad respiraba otra vez, luces en torres vacías, fuentes encendidas con agua que brillaba como memoria. No era ciudad encantada, sino soñadora. Quienes la visitaban durante su sueño, decían, nunca regresaban del todo. Los arqueólogos hallaron murales con figuras de ojos cerrados, las manos alzadas hacia el cielo, escuchando un sonido invisible. Alrededor de ellos, inscripciones en espiral repiten una frase: dormimos para que el mundo recuerde. Nadie ha descifrado su sentido. Algunos lo interpretan como profecía, otros, como advertencia. La última vez que despertó, si los mitos son ciertos, caravanas enteras desaparecieron ante sus puertas, tragadas por la luz. Dentro de los templos, los suelos muestran círculos perfectos tallados con exactitud imposible. En su centro, un hueco lleno de ceniza fina, como si algo hubiera ardido sin dejar llama. En una pared se lee: fuego sin fuego, memoria sin forma. Los investigadores abandonaron el sitio, dejando sus informes incompletos. Por las noches, el desierto brilla con un resplandor apenas visible. Las dunas no reflejan estrellas, pero palpitan suavemente, como si respiraran. Los nómadas dicen que es la ciudad preparándose para despertar. Cada 1000 años cuentan el ciclo lunar, temiendo y anhelando a la vez el mismo instante. Dicen que cuando despierta, el aire se espesa como miel y suenan campanas invisibles. Quien las oye cae dormido al instante, arrastrado hacia el corazón del sueño. Algunos despiertan días después, con arena que centellea en las manos y palabras que nadie entiende. El último despertar, según la tradición, ocurrió antes del nacimiento de Cristo. El próximo, calculan los astrónomos, llegará con la 1000ª luna llena. Nadie lo cree en voz alta, pero todos miran al cielo. Las expediciones modernas regresan con silencio y fotografías vacías. Sin embargo, los satélites muestran algo: un círculo perfecto en la arena, visible solo cuando la luna lo toca en cierto ángulo. La imagen aparece y desaparece, como si respirara. Quizá la ciudad ya no duerme bajo la arena. Quizá duerme en nosotros. Tal vez cuando soñamos con calles desconocidas o con puertas que se abren sin ruido, caminamos por sus avenidas invisibles. Al-Nayra no olvida. Espera. Y cuando la luna vuelva a alinearse y el aire tiemble con su antiguo pulso, volverá a levantarse, no de piedra ni polvo, sino del sueño de quienes aún saben escuchar. En una meseta solitaria al oeste de Abido se alza un monolito negro, surcado por vetas de azul que arden bajo la luz del crepúsculo. No hay templo ni tumba a su alrededor, ningún signo humano que lo reclame. Los aldeanos lo llaman el ojo de la tierra. Al caer la tarde, cuando el horizonte se enciende de cobre, la piedra emite un resplandor leve, como si respirara luz desde adentro. Quienes la tocan aseguran sentir un pulso en el pecho, una vibración tan baja que no se oye pero se percibe, constante como un corazón antiguo. Su superficie, lisa como vidrio, guarda impresiones sutiles, no de herramientas ni manos, sino de nubes, estrellas, alas. Los estudiosos dicen que son formaciones naturales, pero cada marca coincide con constelaciones reales. Es como si el cielo mismo hubiera dejado su huella sobre la piedra. Las leyendas cuentan que, antes de los reyes, el cielo y la tierra eran un solo cuerpo. Los dioses, deseando distancia, lo desgarraron y elevaron la bóveda celeste, pero un fragmento se resistió a ascender. Cayó como un fuego y descansó en aquella llanura. Los primeros nómadas que lo hallaron no lo adoraron, se sentaron frente a él, en silencio. Decían que mostraba la memoria de la luz, no como visión, sino como comprensión. Quien lo contemplaba veía tormentas al revés, estrellas aún sin nombre, soles que no habían nacido. No hablaba, recordaba.
Los sacerdotes astrónomos de Abidos estudiaron su orientación y descubrieron que no apuntaba a ningún punto cardinal, sino a un lugar más allá del amanecer. Lo llamaron Carra, el aliento de la luz. Cada década enviaban a un iniciado a velar junto a él durante 3 lunas. Algunos regresaban con la mirada vacía, otros no volvían jamás. En un papiro se narra que uno colocó su mano sobre la piedra y quedó inmóvil, con el rostro sereno y la piel brillante, como si hubiera sido absorbido por la memoria del monolito. Con los siglos, la arena lo cubrió casi por completo. Los viajeros lo confundieron con una señal fronteriza y lo golpearon, ninguna marca quedó. Los rayos caían cerca, pero la piedra jamás se quemó. Los científicos modernos registraron un campo de energía leve, constante, que varía con las fases de la luna.